20 de octubre del 2018 estoy en la casa de mi amigo Benjamín Méndez, hoy a 74 años del inicio de la Revolución Guatemalteca, con la cual empieza un periodo democrático en esa nación chapina que en estos momentos están recibiendo un grupo de refugiados hondureños y también un grupo de guatemaltecos que están ingresando a nuestro país. Vamos a platicar acerca de educación, una propuesta que tiene nuestro amigo. Bien, amigo Benjamín, ¿podrías presentarte? Muy buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Méndez Lugo. Soy licenciado en Ciencias de la Educación y estoy aquí para invitar a todos los que me ven y me escuchan para ser parte en un futuro pues de un equipo interdisciplinario, le llama, donde hay especialistas, cada quien sus conocimientos. Esto en un proyecto de vivienda ecológica productiva o vivienda sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Aprovechar lo que nuestra sagrada madre naturaleza nos brinda. Esto me nace porque siempre he soñado que todos los seres humanos debemos de ser más amigables con nuestra sagrada madre naturaleza, porque a fin de cuentas fue quien nos dio la vida y somos parte de ella. Y pues por eso le decimos que es nuestra sagrada madre naturaleza, es nuestra diosa la que nos brinda todo lo que comemos, usamos, ¿verdad? Entonces, esto me nació ya desde hace tiempo, debido a que estuve en Jalapa, Veracruz, con unos compañeros que fundaron allá una colonia, varias colonias ya tienen fundadas, y pues ellos al fundar la colonia, que se llama Venceremos, ellos se pusieron en comunicación con el servicio social de la Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz. Entonces ahorita platicando con Catarino me dijo: oye, ¿por qué no te grabo? Pues sería muy bueno, le dije yo, para que toda la gente que esté interesada pues nos podemos comunicar y empezar a andar este proyecto, que ya lo tengo avanzado y lo tengo de alguna manera escrito, y que se necesita pues darle pues muchas correcciones que se deben de dar en esta propuesta, porque pienso que la educación debe de ser eminentemente cooperativista. Creo que desde la más tierna infancia todos los niños y niñas deben de llevar a cabo ese proceso de educación cooperativista. Y para eso pues se requiere especialistas que hayan de alguna forma ya vivido esta experiencia. Yo la viví de una manera allá en Jalapa, pues como activista, allí pues en comisiones, llevando el mensaje a los especialistas de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, y la viví por aproximadamente un mes. Entonces el objetivo viene siendo que en un futuro ya debería de haber muchas colonias aquí en México de ese tipo de carácter, una vivienda ecológica productiva. ¿Qué quiere decir una vivienda ecológica productiva? Como lo dije anteriormente, es aprovechar nuestro sol, aprovechar el viento, aprovechar el agua como formas de energía que toda casa debe de tener. Y el material de la construcción, pues el mejor de todos es la misma tierra que se encuentra en ciertos lugares muy cerca de donde se va a construir, que es de barro, y ese barro tiene arcillas que se ha demostrado que son muy saludables. Sería como muy mágico que uno tuviera una casa de ese tipo de barro, de arcillas, y que con la intemperie ese barro nos purifica de
cualquier tipo de enfermedad que pudiéramos tener. Entonces nuestra casa viene siendo una casa saludable. Y que esa casa, como la vivía ya en Jalapa, Veracruz, tiene espacios donde se cultiva hortaliza casera de temporada, se tiene aves como pollos, guajolotes, codornices y conejos y hasta peces. Entonces yo me quedé sorprendido con ese proyecto de colonias de carácter ecológico productivo y que brindan a uno una emoción de la autosuficiencia, porque a fin de cuentas, cuando habemos personas que creemos que si llegamos a educarnos de una forma cooperativista y logramos la autosuficiencia, no tenemos por qué depender pues de los capitalistas, que son los que acaparan y especulan con los recursos básicos y que tristemente estamos siempre dependiendo y enriqueciendo a una minoría que es la acaparadora y la especuladora de nuestros recursos naturales, de nuestra sagrada madre naturaleza. Yo por eso invito mucho a toda la gente a que se comuniquen para empezar a entrevistar a muchos especialistas que hasta por cierto allí en Servicio Social de la universidad ya platiqué y les interesó mucho este proyecto, con arquitectos, ingenieros, con personas que saben acerca de cómo aprovechar el sol mediante celdillas solares, con la cuestión del papalote, de cómo generar energía eléctrica por medio del aire, del viento, y el agua que no se debe de desperdiciar en nada, con un sistema de canalización muy buena que se tiene y donde va a depositarse a un aljibe, a un depósito, y que de ese depósito se aproveche el agua para tanto el aseo de nuestro cuerpo, para las labores domésticas, para nuestro consumo también, por medio de un sistema de filtrados y de purificación, y que realmente es maravilloso saber cómo llevar a cabo esta construcción de vivienda ecológica productiva. Yo en realidad me gustaría estar en comunicación con personas que de alguna manera ya han vivido esta experiencia para poder llevar a cabo este proyecto. El objetivo sería hacer una maqueta donde se va a decir en cómo se puede aprovechar el sol, cómo se puede aprovechar el viento, cómo se puede aprovechar la lluvia, cómo se puede aprovechar los espacios para producir hortaliza casera de temporada, en qué espacios podrían estar la reproducción de aves, de conejos, de peces, y tener realmente una casa admirable y ejemplar aquí en Culiacán que tal vez podría ver y que ojalá me pueda escuchar y ver esas personas que de alguna manera están haciendo ese tipo de casas ecológicas, productivas. Entonces, yo en Jalapa, Veracruz, viví esta experiencia y quedé fascinado, quedé con esa idea, aproximadamente en 1985, 86, ¿verdad? 87. Entonces, el objetivo sería empezar a reunir a todos estos especialistas que vendrían siendo los especialistas en construcción, en la cuestión de por ejemplo, si vamos a seleccionar un terreno, ese terreno pues debe de ser estudiado para saber, pues un edafólogo es el que nos va a decir qué tipo de suelo es, cómo se puede aprovechar ese suelo, ¿verdad? Un especialista en cómo se puede aprovechar los vientos, ¿verdad? Y todo lo que requiere este tipo de casa ecológica productiva. Es un equipo interdisciplinario donde hay un especialista también en aves, un especialista en conejos, el cunicultor, en peces, el piscicultor, y cómo podría estar en acordar todos los especialistas. Es un equipo que le llamo interdisciplinario, porque eso es lo que hubo allá en Jalapa, Veracruz, un equipo interdisciplinario donde todos acordaron cómo podía llevarse a cabo esta vivienda de carácter ecológica productiva. Entonces yo me quedé fascinado y dije, ¿por qué no podría poder hacerlo
en Culiacán. Y pues Joel Ramírez Montes, descanse en paz, era uno de los compañeros que ya habíamos platicado este proyecto y pues quedó nomás en proceso, ¿verdad? Debido ya, como ustedes saben, al asesinato que tuvo por medio de los acaparadores de tierras que hay aquí en Culiacán. Entonces, nosotros teníamos ese proyecto de llevar a cabo un tipo de colonias de ese carácter cooperativista, donde la gente se enseñe a comprar por mayoreo, donde la gente se enseñe a construir en colectivo, donde la gente se enseñe a producir en colectivo y con ese espíritu cooperativista, ¿verdad? Ese sueño pues ya seguramente existen en varias partes aquí en la República. Uno de ellos que yo conozco es Jalapa y también viví allá en un lugar que se llama Cananea, allá en el Distrito Federal. Entonces, están esas experiencias. Entonces, estoy invitando a todos los que me están viendo, están escuchando, a comunicarse para empezar a escribir, a hacer esta propuesta para que nos las puedan hacer viable y empezar a llevar a cabo este tipo de educación, porque a fin de cuentas es un proceso educativo que pues deberíamos de tener todos los mexicanos, un espíritu cooperativista, porque es una alternativa a una educación como estamos teniendo, muy individualista, muy competitiva, la misma palabra lo dice, de competir contra el otro, y pues no, de eso no se trata, más bien se trata de ser de ayuda mutua, una cooperación, de solidaridad, de reciprocidad y de empezar a cambiar, ¿verdad?, nuestro tipo de educación. Y cuando mencionas educación, pues en el artículo 3 se dice que tiene que ser laica, obligatoria, gratuita. ¿Qué más propones? Precisamente hago una reflexión porque ahí salió en las redes que va a haber ahora el 26 de octubre, el viernes, en el Polideportivo, va a haber un foro donde se nos está invitando a toda la gente que estamos en la educación. Y pues aquí escribí un resumen, se puede decir, de lo poco que he conocido, que digo que todo niño, toda niña, adolescente, joven, adulto, deberá de tener asegurada su alimentación para poder aprender. Bien sabemos que el aprendizaje no se va a obtener pues de una manera solamente con agua y con aire, y también ni con una alimentación deficiente. Pues se necesitan proteínas, se necesitan vitaminas, se necesitan minerales, se necesita una alimentación balanceada. Es por eso que yo les digo que en primer lugar es lo primero que se debe de garantizar, porque de qué sirve que un estudiante, una estudiante esté ya con la educación laica, obligatoria, gratuita, si no tiene alimentos, si no tiene una alimentación saludable, si no tiene proteínas para poder aprender. Es por eso que es lo primero que se debe de garantizar. Si no, es fraude, esa es la verdad. Entonces nosotros, los que queremos que realmente haya un mexicano, una mexicana, una nación que pueda aprender, necesita en primer lugar tener una alimentación balanceada. Como segunda propuesta digo que el eje central de la educación deberá ser el cooperativismo según el contexto de las necesidades más urgentes, ya sea de consumo, de producción, de construcción y de servicios diversos. Como tercer propuesta es, si bien es cierto, digo que si es primero los pobres, como dice la gente del Movimiento Regeneración Nacional, yo los invito a que vayamos a dar atención médica y también luchar por una alimentación saludable. Porque la atención médica realmente viene siendo la alimentación. Eso ya lo decía un
griego, que es el padre de la medicina, Hipócrates, que viene siendo que tu mejor alimento es tu mejor medicina, como tu mejor medicina es tu mejor alimento. Así es que si vamos a empezar realmente a luchar por una nación que tenga salud, pues tenemos que empezar por el alimento en la gente, que viene siendo la principal atención médica que debe de haber. Y claro, se van a necesitar antibióticos y antiinflamatorios para ya casos muy graves que hay. Entonces yo invito a todos los que me están viendo y me están escuchando a detectar cuáles son las colonias más pobres que hay aquí en Culiacán y irnos a donde está toda esta gente que seguramente lo que más necesita es atención médica y una alimentación saludable. Luego, ahí cuando te hablé más temprano sobre otra cuestión, te mencionaba que si esta propuesta es latinoamericanista. Y si nos puedes compartir lo que me contestaste. No, sí, es que esta propuesta del cooperativismo es internacional. De hecho, hay una asociación de cooperativismo internacional. Lo que pasa está de que el cooperativismo que existe es también se puede decir, de capitalistas que se unen para producción, pero ya no tienen un carácter realmente, se puede decir, por los que luchamos por un socialismo autogestionario, un socialismo ecológico, sustentable. En esta gran asociación internacional de cooperativismo es muy diversa, pero nosotros creemos, los que estamos de acuerdo con el cooperativismo, con una educación cooperativista, tiene que tener, se puede decir, 4 factores, que viene siendo un cooperativismo anticapitalista, un cooperativismo anti-extractivista, un cooperativismo antipatriarcal, un cooperativismo ecosocialista, un cooperativismo autogestionario. Nosotros creemos que mediante este tipo de educación México va a empezar a tener mayor conciencia de lo que significa el luchar por ayuda mutua, el luchar por la solidaridad, por luchar por la reciprocidad. Por eso invito a darle forma a este proyecto de este tipo de colonias, porque en ese mismo proceso nos vamos educando para saber construir ese tipo de vivienda ecológica productiva que rápidamente se va a multiplicar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y que seguramente, como les digo, ya hay en varias partes del mundo este tipo de vivienda que viene siendo ecológica, que aprovecha todos los recursos que nos pueda dar nuestra sagrada madre naturaleza, y que además son viviendas que están produciendo alimentos de origen animal y de origen vegetal. Y es, como quien dice, una buena educación de producción, de construcción y de consumo. Entonces aquí pongo también otro de los factores, que viene siendo el cuarto, que hago una reflexión: cuáles son las estrategias para lograr que los más pobres logren su comida balanceada en forma permanente. Digo que al principio será el Estado y el capital privado quienes garanticen la comida balanceada y la educación cooperativista impartida por el Estado con metas a corto, mediano y largo plazo. Eso es la propuesta. Y también viene siendo que habrá de clasificar las necesidades más urgentes y se capacitará con educación cooperativista para resolver dichas necesidades urgentes. Se convocará a los ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas o equipos interdisciplinarios para concursar en una vivienda ecológica productiva que, además de aprovechar las energías
que nos brinda nuestra sagrada madre naturaleza, el sol, el viento, el agua, etcétera. Dicha vivienda nos provea de alimentos, hortalizas, aves, conejos, peces, etcétera. Lograr cierta autosuficiencia alimentaria saludable. Como séptimo propuesta, cuando se haya logrado cierta autosuficiencia, se le pagará la deuda al Estado y al capital privado según la posibilidad de pago de las cooperativas de vivienda ecológica productiva. Esto como valoración, porque creemos que esos recursos y ese dinero que nos prestaron es precisamente para nosotros valorar que viene siendo por la misma cooperación de toda la población, de todos los pobladores que hay. Es por eso que ese valor lo debemos de tener. Nosotros no queremos gratis nada, queremos nosotros valorar ese préstamo que nos hace y que estamos con toda la disposición de pagarlo. Otro rubro viene siendo que los equipos interdisciplinarios de la educación cooperativista para el consumo, la producción y la construcción sustentable o ecológica productiva deberán de demostrar sus propuestas con una maqueta. Porque eso lo vi allá en Jalapa, donde estaba la maqueta, ¿verdad? Tanto en la colonia, donde se llevó a cabo este proyecto, como en la universidad, para que todos los estudiantes vieran la propuesta de vivienda ecológica productiva, no solamente para esa colonia, sino para todo Jalapa, Veracruz. Y creo yo que es muy bueno que toda la gente vaya sabiendo. Entonces, esto viene siendo... es una maqueta donde hay personas que están allí trabajando, ¿verdad? Y que se están capacitando en el proceso de construcción, y que esa gente va a ser promotora en un futuro y que puede ser un empleo, como le llamaría, promotores de la construcción de viviendas ecológicas productivas. Entonces uno se va a capacitar en esos tipos de procesos, ya sea va a haber promotores en el consumo, promotores en la construcción, ¿verdad? Promotores en la producción. Es según a lo que se vaya llevando a cabo. Esto bien se podría incorporar dentro del nuevo programa de estudio que impulsó la SEP federal. Ellos pretenden trabajar en secundaria, al menos los clubes. Y son proyectos en los cuales se les enseña a los niños, ya sea bailables o hacer piñatas o la historia regional. Pero esto también se puede incluir ahí dentro de esos clubes. ¿Cómo se armaría un club con estos principios? Bueno, nosotros tenemos el término de los colectivos. Para enseñar a los niños, sí. En el caso de secundaria. Desde la palabra club, pues es más o menos igual, que es un colectivo de personas, ¿verdad?, que acuerdan hacer actividades, ¿verdad? Entonces, es por eso que regularmente al principio era un comité, ya ves, y uno se formó dentro de los comités. Pero ahora le llaman colectivos y otras personas le llaman clubs. Pero por eso no hay problema, hasta son equipos también. Entonces, supuestamente, pues el equipo viene siendo todavía un término todavía más sólido, porque hay una coordinación de trabajo con mayor fortaleza. Entonces, aquí hago la reflexión que los equipos interdisciplinarios de educación cooperativista para el consumo, la producción y la construcción sustentable o ecológica productiva deberán de demostrar sus propuestas con una maqueta, y personas implicadas en dichos procesos de consumo, producción y construcción. Ya aprobado por personas expertas, se realizará la construcción o la reconstrucción de viviendas sustentables o ecológicas productivas por todas las personas que se capacitarán en dicha práctica cooperativista de autoconstrucción, donde todas las familias se apoyarán para construir sus casas y para fortalecer sus lazos de solidaridad, que viene siendo lo que yo viví también allá en Jalapa. Me emocioné tanto porque vi exactamente cómo era una hermandad que acordaron de que entre todos fueron construyendo una casa tras otra casa, porque fue por medio de sorteo. Y así fue como se fue llevando a cabo ese tipo de casas ecológicas productivas, donde toda la gente rápidamente hacían
una casa, no duraba yo creo que ni 3 días cuando se terminaba una casa. Entre toda la gente había como 60, 70 personas trabajando en la construcción de una casa. ¿Y este colectivo tenía como una dirigencia? Claro, porque había asesoría, ¿verdad?, de ingenieros y de arquitectos y de todo lo que ya ellos iban a saber, porque ya había la propuesta por medio de la maqueta. Entonces ya sabían todo lo que se tenía que hacer, por dónde empezar, cuáles iban a ser las áreas de cultivo, las áreas de crianza de conejo, de peces, el área de hortaliza, ¿verdad?, dónde iba a estar, sus sistemas de riego que iban a estar, todo lo que iba a ser la composta, dónde se iba a fertilizar. Todo eso es una gran maravilla que nos lo podemos proponer y lo podemos hacer aquí en Culiacán y de una manera ya de futuras colonias, y si no, reconstrucción de colonias que las hacemos ecológicas, con la asesoría de todos los especialistas que demuestren haber tenido experiencia y buenos resultados. Entonces, otro de los rubros, ¿verdad?, es que se necesitan estrategias de concientización para que los pobladores, pobladoras asuman y sientan la necesidad de trabajar en equipos como si fuera una hermandad, donde nadie debe de ser excluido, excluida, ni discriminado o discriminada. Es decir, como quien dice, todos para uno y uno para todos, y como dicen los zapatistas, para todos todo y nada para nosotros. Esto quiere decir que no tenemos que pensar nomás en nosotros, sino que también en todas las personas que requieran tener una vivienda ecológica productiva, y principalmente de las personas que ahorita están, que son las más pobres, y que esos aprendizajes a estas personas les pueden ayudar para tener ingresos y poder vivir. Entonces, nuestra educación, como le digo, es en síntesis una educación de cooperativismo anticapitalista, una educación de cooperativismo anti-extractivista. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en contra de que están extrayendo el oro, que la plata, que el cobre, porque están contaminando ya a nuestra sagrada madre naturaleza, la están asesinando, porque esa es la verdad, y tenemos que estar nosotros muy alertas para poder detener toda esta ecocidio que están haciendo los capitalistas por el afán de la ganancia, y que están asesinando a nuestra sagrada madre naturaleza. Y qué bueno, ¿verdad?, que ya hay organizaciones ecologistas que están deteniendo todo este tipo de ecocidios, y tenemos que sacar a todos estos capitalistas que están aquí en México degradando a nuestra sagrada madre naturaleza. Entonces, el objetivo sería eso, ¿verdad?, de darle a esta propuesta un orden, darle mayor solidez, mayor argumento, y poder conseguir el presupuesto, cuánto puede costar una vivienda ecológica productiva y cómo la puede pagar esa persona que necesita esa casa ecológica productiva, porque va a haber personas que sí tienen dinero y que están interesados y la van a poder pagar, porque es bueno que tengan ese tipo de casas, pero va a haber personas que no van a poder pagarla, pero que tenemos que tener nosotros las estrategias para que esas personas puedan irlas pagando poco a poco. Con el reciente éxodo que tenemos de migrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos, ¿qué opinión tienes? Pues sería fundamental que estos migrantes se quedaran aquí, no tener esa alergia, porque así, platicando con la gente que no tiene conciencia de por qué esa gente migra, porque sabemos que viene siendo las condiciones de miseria que viven y que vean en mejores condiciones de vida. Esa es una de las principales explicaciones. Cuando una persona se va de un lugar es porque anda buscando mejores condiciones de vida. Otra viene siendo la violencia generalizada que están viviendo, y que mucha gente se va también de esos lugares debido a que hay acaparadores, gente que quiere quedarse con esos recursos y que mediante el terror hace que la gente
se vaya de sus lugares. El objetivo ideal sería de nosotros tener la capacidad, tener las estrategias para que todos esos migrantes puedan tener una capacitación de lo que estamos hablando, que la gente se eduque mediante una conciencia cooperativista, porque es internacional. Toda esta educación no nomás es de aquí de Sinaloa, debe de ser de manera internacional. Entonces el cooperativismo viene siendo una conciencia educativa donde sería lo ideal que todos los migrantes se capacitaran, tuvieran esa comida saludable, esa vivienda ecológica, y que tenemos que organizarnos para poder llevar a cabo estos proyectos donde los migrantes también sean bienvenidos aquí en México y en cualquier parte donde lleguen. Es cuestión de organizarnos para darles la bienvenida. Sí, bueno, al menos yo tengo dos opiniones. Una, que creo que el presidente electo López Obrador dijo que iba a crear espacios de trabajo para ellos con visa. Pero pues, por ejemplo, yo tengo familia en Oaxaca, en Chiapas, que no tienen trabajo y son mexicanos y llevan aquí viviendo más de 30, 40 años, por un lado. Otra, es que no es igual el mismo sistema capitalista o como se llame, que está expulsando a nuestros hermanos, y que es un proceso que mínimamente viene en Centroamérica desde la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo buscar una solución? Bueno, ya ahí, por ejemplo, hay lugares donde no se le pide nada al Estado ya, y eso se llama la autonomía, la autogestión. Yo por eso le apuesto a que si nosotros nos organizamos bien para llevar a cabo proyectos autogestionarios, proyectos de autonomía, es allí donde nosotros podemos pues competir a fin de cuentas contra el Estado, porque el Estado a fin de cuentas beneficia a lo que le da dinero, porque a fin de cuentas el Estado es de ese carácter, es de carácter de rentista, pues de darle dinero solamente a los que sí sabe que le van a pagar. Tiene el monopolio de la violencia y el monopolio de los medios de producción. Entonces tenemos un Estado que realmente no cumple con la Constitución mexicana, con la Constitución, con el decreto del derecho al empleo, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud. Entonces tenemos que no esperar mucho del Estado, tenemos que organizarnos de manera autónoma. Entonces el objetivo, y claro, y presionar, porque constitucionalmente también, así como la universidad, tiene subsidio, y ese subsidio viene de los impuestos que pagamos. Entonces va a llegar el momento en de que en lugar de pagarle al Estado, nosotros tenemos que mejor invertir el dinero en organizaciones nuestras, autónomas, autogestionarias. Y tenemos que tener nuestra propia luz, nuestra propia agua, nuestra propia vivienda. O sea, no, ¿por qué pagarles si el Estado no está cumpliendo? Entonces necesitamos organizarnos bien para eso. Y para eso se necesita gente, ¿verdad?, que esté viviendo la experiencia. Y hay gente a nivel nacional que puede venirnos a decir sus experiencias de cómo le han hecho, porque es así como uno está aprendiendo. Y claro, aquí a veces uno, sin tener mucha teoría, ¿verdad?, de otras organizaciones que han logrado, como es el EZLN, el Congreso Nacional Indígena, ¿verdad?, de que están actuando de manera autónoma, pues tenemos que nosotros tener esa experiencia también. Y entre más experiencias a nivel mundial vayamos conociendo, podemos construir de una manera más segura esos espacios de autonomía, de autogestión. Yo pensaba en esa educación que tú propones, que también fuese nacionalista. ¿Qué me contestas? Bueno, es que cuando se habla de nacionalismo, uno nomás piensa que nomás el mexicano, ¿verdad? Pero si tú me dices, y no tiene derecho un guatemalteco, no tiene derecho un nicaragüense, no tiene derecho, por decir, un canadiense, qué sé yo, un mismo estadounidense, pues yo creo que sí.
Entonces, claro que siempre vamos a priorizar nosotros como nación lo que viene siendo mexicano. Pero para mí, por ejemplo, si me dicen, ¿qué para ti es mexicano? Pues para mí los mexicanos son los pueblos originarios de aquí. Vienen siendo pues los mayas que están ahorita en lucha, que son los tzotziles, que son los etales, que son todos los que están ahorita allí, los tojolobales y todos los que están allí ahorita luchando, porque esos territorios les pertenecen a ellos desde antes que llegaran los españoles. Triquis, mixtecos, zapotecos, todos los que conforman el Congreso Nacional Indígena, que vienen siendo como 50 y tantas etnias a nivel nacional. Entonces, para mí esos son los verdaderos mexicanos, son los pueblos originarios. Si a mí me preguntan eso, yo también soy mexicano, ¿verdad? Pero yo soy un mexicano ya como mestizo, pues. Entonces se puede decir que, por decir, tengo 70% de sangre hispana y 30% de indígena. Pero yo reconozco que aquí quienes son los dueños son las 56 etnias que fueron y que son todavía sometidas y que son todavía discriminadas y que todavía son ninguneadas y son excluidas. Y qué bueno que ahora están organizadas y están luchando para defender su territorio y su cultura. Finalmente el pobre, el excluido, el vilipendiado, como decía el Che Guevara, pues no tiene nación, no tiene frontera. Entonces yo estoy, ¿verdad?, para que estamos ahorita pues tratando de construir esa federación internacional, porque es internacional esto, que sea de carácter autónomo, que sea de carácter anticapitalista, que sea de carácter anti-extractivismo, porque nosotros estamos en contra del uso del petróleo, estamos contra el uso del diésel, estamos contra todo lo que contamina nuestra sagrada madre naturaleza. Entonces tenemos que ir, se puede decir, acostumbrándonos a, entre comillas se podría decir, uno dice, oye, pues, ¿cuál es el progreso? Porque el progreso, ¿cuál es el progreso? Hasta la misma canción de Roberto Carlos, me acuerdo aquel romanticismo que decía que era más civilizado los animales, ¿verdad? Porque ellos no contaminan el medio ambiente y nosotros sí lo contaminamos, asesinamos a nuestra sagrada madre naturaleza. Entonces, pero en realidad no es toda la humanidad. Allí hay un sector que se le llama capitalistas, que su afán es la ganancia y su afán es el poder económico para someter a los otros, a los que son débiles. Entonces tenemos que luchar contra ese tipo de economía extractivista que está asesinando a nuestra sagrada madre naturaleza. Tenemos que luchar contra ese machismo todavía, donde se ningunea a la mujer y no la ven realmente como una compañera, sino como un objeto de consumo sexual. Y así estamos viviendo. Yo no te voy a decir que soy un santito, pero trato de quitarme de toda esa malformación que tenemos los mexicanos, porque ya la tengo la conciencia. Sin embargo, tenemos que luchar, y eso se llama una lucha antipatriarcal. Y la otra lucha viene siendo la que es muy semejante, la antiextractivista, que es la ecosocialista, que luchamos por un socialismo, pero de carácter de defensa de nuestra sagrada madre naturaleza. Ya no estamos nosotros pensando en la cuestión de usar la gasolina, usar el diésel, no, tenemos que tener otro tipo de energía, porque ya está demostrado que los monóxidos de carbono, los anhídridos de carbono, todo lo que sale de combustión de la gasolina, como también el exceso de vacas, de ganado bovino, que el metano, que es otro contribuyente del asesinato de nuestra sagrada madre naturaleza, porque rompe la capa de ozono, y es donde viene el calentamiento global, y es donde se están viniendo todos los fenómenos de huracanes muy intensos que estamos teniendo. Es la tesis de olla de presión, ya nos los había dicho Al Gore, el que iba a ser presidente de Estados Unidos, pero que los Bush ahí se las ingeniaron para fraudearlo, y así sucedió. Que finalmente los desastres naturales o la misma violencia, el narcotráfico, el desempleo son utilizados por el mismo Estado para
no solamente para mantenerse, ¿no? Sino para pedir préstamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y tener mano de obra barata a su servicio. Eh, Volviendo a este tema de la alimentación, pues cómo se cultivaría, porque finalmente las verduras, las frutas, pues también son envenenadas a veces con los plaguicidas. Ah, no, sí. En realidad la producción de hortaliza casera sería eh, con, con el abono orgánico, con el que viene siendo realmente saludable. ¿Cuál? Por ejemplo, está el humus, que es de la lombriz de tierra. Entonces uno tendría que garantizar que esa lombriz de tierra está produciendo humus en un ambiente saludable, que no vaya a estar contaminado. Yo no soy un lombricultor, pero creo que un lombricultor, ¿verdad?, debe de saber cómo esa lombriz de tierra debe de tener un humus saludable para alimentar a la planta, porque es lo que se está usando. La interdisciplinaridad, ¿no? La interdisciplinaridad. Entonces el lombricultor es lo que primero vamos a aprender, creo yo, de los que estamos interesados en llevar a cabo ese tipo de cultivo de hortaliza casera de temporada, porque necesitamos un fertilizante, y ese fertilizante viene siendo por la lombriz de tierra, que se llama el humus. Entonces necesitamos nosotros esa asesoría de lombricultores que nos puedan garantizar el mejor fertilizante para que nuestras plantas estén bien alimentadas, bien nutridas. Fíjate, hace un mes, el 19 de septiembre, sufrimos aquí en Culiacán que a las 5 de la mañana empezó a llover y no paró de llover y cayeron como 400 mililitros de agua y nos estábamos inundando. Se le puede buscar culpables, ya no tanto locales, sino funcionarios locales, sino que se puede decir que es culpa de que Estados Unidos haya salido de ese acuerdo, creo que de París, no sé, de combate al cambio climático. ¿Dónde está la raíz de todos esos desastres naturales? Es que puede ser varios factores, ¿no? Pero los que sí creemos que todo esto viene siendo por el calentamiento global y que se están viniendo un exceso de huracanes, eso viene siendo. ¿Y quiénes son? Pues los dueños del petróleo, son los dueños del diésel, los dueños de grandes cantidades de ganado bovino, De reserva de gas. de grandes industrias que contaminan. Esos son los culpables y ya hay esos acuerdos y no cumplen. Entonces nosotros tenemos que organizarnos bien para detener a esas bestias, se les llama. ¿Por qué? Porque son irracionales, les interesa más la cuestión económica, que según ellos dicen, no, pero ¿cómo vamos a cómo vamos a hacer eso si no va a haber empleo ya? No tenemos nosotros que buscar las formas, somos gente racional, no tenemos por qué estar pensando en que no se puede, tenemos que buscar las formas. Y de hecho dicen de que por ahí ya inventaron un motor a base de hidrógeno que viene siendo con agua, y que parece ser, no sé, no estoy seguro, puede ser un rumor, que asesinaron al inventor de ese tipo de motor de agua, que viene siendo el hidrógeno el que mueve el vehículo. Entonces tenemos nosotros que estar bien informados para poder saber cómo llevar a cabo estos proyectos y que no haya después una violencia generalizada, porque la violencia que tenemos es esa ahorita, la violencia ecológica que está sucediendo y que mucha gente no cree que si seguimos así significa nuestra extinción. ¿Por qué? Porque ya se está viendo que se están muriendo cada rato especies que son necesarias para la vida, y mucha gente no cree, mucha gente todavía quiere estar en el modo de vivir entre comillas de progreso, pero la realidad está de que estamos asesinando nuestra sagrada madre naturaleza, y eso es lo lamentable. Entonces tenemos que hacer esos movimientos para poder detener esos ecocidios que están llevando a cabo. No sé qué otra cosa podría expresar, porque la invitación es esta,
ante las redes de que estoy para contactar, porque tengo contactos con personas allá en Jalapa que podrían venir a darnos una asesoría, porque creo que hay gente de experiencia. Y aquí en Culiacán también debe de haber también que haya tenido de alguna manera esa experiencia. Inclusive puede haber una casa, así como te la digo, de aprovechar el sol, aprovechar viento, aprovechar agua, tener sus hortalizas caseras de temporada, tener sus aves, tener sus conejos, tener su pez, qué sé yo, podría haber. Es cuestión de socializar ese conocimiento, que es el objetivo fundamental, y que es cuestión de organizarnos para hacer esa. Y qué bueno sería que la Universidad Autónoma de Sinaloa, ese grupo interdisciplinario, presentara una maqueta, ¿verdad?, donde toda la gente supiéramos que así podríamos nosotros construir esas casas y que se llevara a cabo una colonia de ese tipo. Pero ayudar a la gente más pobre, no se trata de que nomás la gente que tiene dinero pueda tener acceso. Claro que lo puede tener, pero el objetivo es primero los pobres, y tenemos que empezar primero los pobres, no de una manera así nomás, de decir, ay, le vamos a dar nomás así. No, se trata de que si vamos a ayudar, tenemos que ayudar, una solidaridad donde ellos mismos enseñen a resolver sus problemas y dejar los paternalismos. Ese es uno de los sueños de la autogestión, de que ellos enseñen a resolver sus problemas, y para eso se necesitan estrategias de las mejores formas de educación autogestionaria. Y tenemos que empezar a investigar y estudiar por qué no se pudo llevar a cabo, por ejemplo, en Yugoslavia, que parece ser que viene siendo uno de los países donde hubo ese experimento de la autogestión, y tenemos que saber por qué no se llevó a cabo. Unos dicen que es por la misma condición del hombre, que somos egoístas, que somos individualistas, pero no es cierto. Tenemos nosotros, el hombre es gregario, somos gregarios, nos ayudamos entre sí, y así es como hemos sabido poder resolver las adversidades. Así es que yo invito a todos los que me ven y me escuchan a que se comuniquen para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. ¿Cómo podríamos contactarnos contigo? Pues allí mismo yo creo que va a haber, ¿verdad?, en el video que vamos a salir, Catarino, ahí va a haber gente que va a empezar a decir que está, ¿verdad? Te podemos ¿verdad?, encontrar en Facebook, Twitter. Te podemos encontrar en Facebook. En Facebook y también en Twitter. ¿Cómo apareces? Así como como Benjamín Méndez. Así es como salgo yo ahí en Facebook y también en Twitter. Entonces, supongámonos que tengo el plan y tengo recursos, voy a una familia pobre, le presento el programa, ¿y qué más? ¿Cómo echar a andar el proyecto? Bueno, el objetivo viene siendo primero hacer una reunión con todos los pobladores interesados, principalmente que son los más pobres, porque ya detectamos en dónde está la gente más pobre y que necesita primero atención médica y también comida, porque eso es lo fundamental. Igual, y tenemos que empezar al principio vamos a ser caritativos, porque ¿de dónde van a sacar ellos dinero? De ninguna. Tienen que tener donaciones, ¿verdad? Y tiene que ser, como quien dice, mucha gente solidaria, tanto de parte, como les digo, del capital privado y de donaciones de gente que es solidaria al principio, pero también con la conciencia de devolver ese dinero a la gente que nos los prestó, porque eso se valora, es fuerza de trabajo. A fin de cuentas, que los impuestos de nosotros, pues es la fuerza de trabajo, ¿verdad? Eso viene siendo, y eso se tiene que valorar. Ahí empieza la educación de valorar la fuerza de trabajo, porque los impuestos eso es fuerza de trabajo y es dinero, y eso viene siendo el tesoro público, Hacienda es lo que lo concentra, y de ahí vienen los préstamos que el Estado puede dar a todos los pobladores. Bueno, aquí veo dos cosas, ¿no? La primera, como repito, llega a una casa, no sé, en la Huizache. Se hace un estudio socioeconómico, ¿verdad? Y luego les digo que vamos a trabajar en colectivo. Sí, primero nos vamos a dar cuenta. Es más, si nosotros ahorita nos vamos y ponemos un módulo de atención médica permanente, ahí vamos a tener mucha gente todos los días, porque esa gente ahorita no tiene dinero para pagar una consulta.
quien da ahora los similares, pero lo hacen de manera lucrativa. Ellas no lo hacen con manera de educar a la gente para que ya no se enferme, porque nosotros sabemos que la enfermedad no es por el bicho patógeno, viene siendo por la desnutrición. La gente no tiene defensas. Desde el vientre de la madre, esa es la tragedia aquí en México. Desde el vientre de la madre viene desnutrido, desnutrida, un niño, una niña que viene al mundo. Y es lo que no se dice en la medicina. Entonces los que tenemos conciencia que la gente, hay una epidemia, una pandemia mundial, y ahí tenemos los datos de más de 1,000 millones de seres humanos que tienen enfermedades por desnutrición, porque la gente no se alimenta bien, y la tragedia es desde un vientre materno desnutrido, donde tiene un niño, una niña desnutrida, y que va a ser crónica la enfermedad. Por eso es grande la tragedia. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que la gente se enseñe a producir alimento, que la gente se enseñe a consumir alimento por mayoreo. Y a la vez igual puede ser en una etapa posterior también educarnos en valores, porque finalmente no, pues tú tienes una familia que ya es autogestiva, ya se puede, que es autosuficiente para la familia. Pero bueno, estamos teniendo una estadística de que niñas de 14, 16 años están teniendo bebés. Entonces no es nada más sería ya me puedo yo sostener por mis propios medios, sino que también donde entran otras cuestiones. Pues, sí, es que hay diversidad de factores que están influyendo para que esta pues se puede decir población, ¿verdad?, que está sufriendo. Pues son muchos factores, pero el factor principal que nosotros sabemos es la concentración de la riqueza en pocas manos. Eso viene siendo de los problemas, que la riqueza económica está concentrada en un puñado de capitalistas que están, pues se puede decir, lucrando con la ignorancia del pueblo. Entonces, quien tiene mucha riqueza no es porque Dios quiera ni porque a nosotros nos guste, ¿verdad?, darle el dinero, sino por la ignorancia que hay aquí en México y en el mundo. Entonces, tenemos nosotros que, para no depender y no entrar en violencia, canalizarla, esa violencia, en educarnos de manera autogestionaria, construir autonomía y llevar a cabo ese espíritu de educación cooperativista, de ayuda mutua, de autoconstrucción, que es difícil, es muy difícil, pero así es la lucha, es una lucha, y ya sabemos que se ha logrado en varias partes del mundo. Hay lugares donde hay autogestión y hay lugares ejemplares donde ya la gente está produciendo, está construyendo, está consumiendo sus propios productos. Y yo creo que por ahí es el camino, por ahí es el camino. Allí puse un video en mi muro de un, no me acuerdo si se llama Carlos Taibo, no es Paco Ignacio Taibo II, se me hace que se llama Carlos Taibo o Luis Taibo. Y ahí lo pueden buscar. Está también Noam Chomsky, cómo está la cuestión de la riqueza y el poder. Entonces ahí nos dicen precisamente cómo es que hay todo una gran problemática de gente que se está muriendo antes de cumplir un año, antes de nacer, antes de 5 años. Ahí viene todo por desnutrición es. Entonces tenemos que, no hay de otra, organizarnos y empezar a trabajar. Y la lucha es contra un gran enemigo, ¿no?, que se presenta como un gran elefante o como varios elefantes. Pues ahí está el libro que sacó el EZLN, que se llama La Hidra Capitalista, que le podemos mochar un tentáculo, pero se reproducen 2 o 3. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces nosotros estamos actuando de manera antisistémica contra un sistema capitalista de producción, donde hay acaparamiento y especulación,
comunismo no se ha, tengo entendido que no se ha tenido nunca en la historia, al menos socialismo, un socialismo real, ¿no? Pues tenemos la experiencia de la Unión Soviética, incluso de Vietnam, Cuba, pero me acuerdo de Hugo Espedafora que decía él que a veces hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda, pero mi comentario va en el hecho de decir esos dirigentes pues de los sistemas, llámese capitalista, comunista o socialista, van a permitir que se lleve a cabo esta educación de solidaridad, esta educación autosuficiente. Pues de hecho ya se ha llevado con todas las adversidades, y es lo que se está llevando ahorita allí en las comunidades chiapanecas, de los tzotziles, de los celtales, de los tojolobales, ¿verdad? Se está llevando a cabo, y de hecho ahí nos están invitando a las escuelitas, que viene siendo las propias familias que nos enseñan su experiencia de lucha. Esas son las escuelitas. Y cada vez matan más activistas, ¿no? Y parece, aunque los medios de comunicación los invisibilizan. sí, porque los intereses de los que son los capitalistas, los que se quieren quedar con el territorio y se quieren quedar con todos los recursos naturales, pues tienen a muchos sicarios que les pagan para asesinar a la gente que es verdaderamente dueña de esos territorios. Por eso qué bueno que ahora ya se formó el Congreso Nacional Indígena y se formó también el bueno, ahorita no recuerdo, pero ese es el objetivo. A fin de cuentas la lucha va a seguir, el monstruo de 1000 cabezas, como dicen, la hidra va a seguir tratando de acaparar, de especular y hasta de suicidio, porque es suicida. La hidra es suicida. Ellos saben de que ya no se debe de usar petróleo, ya no se debe de usar diésel, ya no se debe de extraer oro, ya no se debe de extraer plata, ya no se debe de extraer los recursos de la Sagrada Madre Tierra, porque están contaminando, la están asesinando. Muchas comunidades de los pueblos originarios han fallecido debido a esa contaminación por mercurio que contamina, pues que es lo que usan para eso. A las y a los que se atrevan a llevar a cabo este tipo de proyectos, porque creo que por ahí es el camino, ahora viéndolo de una manera mística, de salvación, y yo no nomás lo digo, lo dicen los que están trabajando en varias partes del mundo, de esta manera, de tener nuestras autonomías, de tener nuestra propia producción, nuestra propia construcción, de manera saludable, no depender de lo contaminado, de lo transgénico, como se dice. Tenemos que hacer nuestra propia producción y tratar de concientizar y de ganar gente y ganar espacios. Aquí en nuestra cotidianidad, por ejemplo, al menos yo no te consumo Coca-Cola, no voy al Sam, no voy al Sambo, no voy a Walmart, no voy al cine, voy cuando necesito porque alguien me pide que vaya, ¿no? ¿Cómo hacerle para desde nuestra vida cotidiana empezar ya a actuar con congruencia, empezar ya a vivir pues esto? Pues eso viene siendo tomar conciencia. Por ejemplo, los mejores ecologistas son los que ya no te usan el carro, no te usan nada de gasolina ni nada de diésel. Esos son los congruentes y hay que seguir ese camino. Son los que ya tienen esa casa que te digo, que no tienen por qué depender de la luz eléctrica, porque la luz eléctrica contamina, porque depende de la gasolina, la luz eléctrica. Para que haya energía eléctrica se necesita petróleo. Entonces la celdilla solar, por ahí es el camino, por la cuestión de la celdilla solar, por la cuestión del viento, es también por ahí viene siendo la energía eólica, la cuestión del agua, de recoger nuestra propia agua y purificarla nosotros. Así es que es una lucha difícil, pero a fin de cuentas es la razón de nuestra existencia esa lucha, y mucha gente da la vida por eso. Ahí tenemos a mucha gente que se pone en contra de las mineras, en contra de todas las compañías extractivistas,
y dan la vida por la naturaleza, por el río, por la laguna, por el lago. Allá está lo del aeropuerto, la gente de Atenco, de San Mateo Atenco, que ellos dicen de que de ahí no se van a mover, porque de ahí la Sagrada Madre Naturaleza les dio. Por eso tenemos que apoyar a esos movimientos ecologistas son a fin de cuentas, porque ellos dicen, prefiero el lago que un avión. Así es que las necesidades son diferentes. El transporte aéreo son otro tipo de intereses y el lago viene otro tipo de intereses. Por eso me llama la atención defender ese lago que hay, donde llegan muchas aves migratorias, y me imagino que también allí hay seres vivos, un ajolote, qué sé yo, muchos seres vivos ahí en ese lago, y destruir todos esos seres vivos que vienen siendo parte de nuestra Sagrada Madre Naturaleza por poner un aeropuerto donde se va a generar muchas ganancias, que es lo que les importa a los capitalistas, que son ecocidas y son suicidas, porque están acabando con la Sagrada Madre Naturaleza. Entonces tenemos que empezar a hacer conciencia, tenemos que luchar, y tenemos que, a fin de cuentas, tener esa idea de que tenemos que alcanzar la victoria, y poder ahora sí esa victoria mantenerla. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo lo que agrego es que invito a todos los que me están viendo, a todas las que me están viendo, escuchando, a empezar a luchar. Ya lo están haciendo varios compañeros por medio de murales, los felicito. Ya lo están haciendo otros compañeros por medio del periodismo, los felicito, como lo hizo Javier Valdés, y como lo están haciendo varios periodistas que han dado la vida también para la verdad, y cada quien está poniendo su granito de arena para una mejor sociedad. Estoy aquí para empezar a formar un colectivo, y bienvenidos sean todos, todas. Gracias.